Buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más. Damos gracias al Señor. Su misericordia nos permite estar nuevamente en comunión. Aleluya. Compartiendo la palabra. Amén. Teniendo contacto a través de este medio. Por el cual el Señor nos permite seguir unidos. Amén. A través de la visión, a través del Espíritu Santo, a través, como dice la palabra del Señor, de un mismo bautismo, una misma fe, un mismo Señor, un mismo Dios. Amén. Como iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que el Señor nos da de compartir nuevamente la palabra. Estamos muy contentos de haber podido realizar nuestros servicios de Santa Cena este domingo pasado. Nos gozamos tremendamente, tuvimos el privilegio de bautizar nuevamente. Los últimos 2 servicios de Santa Cena hemos bautizado 15 nuevos hermanos para la gloria de Dios. Es un privilegio, una gran bendición poder cumplir con la comisión de llevar el Evangelio, ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, aleluya, y enseñándoles las cosas que yo os he dicho, como dijo el Señor, cumpliendo con el llamado. Amén. Pandemia o no pandemia, seguimos predicando, seguimos bautizando, seguimos hacia adelante, forzándonos por cumplir con nuestro ministerio como iglesia de Cristo para la gloria de Dios. Ya estamos preparándonos y ansiosos de poder reunirnos nuevamente el 1 de noviembre para la gloria de Dios. Aleluya. Dios es bueno. También tuvimos la reunión general de la red de jóvenes el 2 de octubre, el sábado anterior, que fue de gran bendición también. Y motivamos a la juventud a seguir hacia adelante con ese ánimo, esa fuerza, ese vigor de seguir edificando sus vidas para la gloria del Señor. Amén. Qué bueno, mis amados hermanos, esperamos que haya tenido una semana bendecida. Amén. Esperamos que esté gozando de buena salud, igual que toda su familia, y que todo esté siendo enriquecido y que tenga salud, así como su alma prospera. Esa es la palabra de Dios. Bienvenidos. Si me acompaña Génesis capítulo 1. Vamos a ver Génesis verso 26 al 28. Dice la palabra del Señor, Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos, Padre, damos gracias en esta hermosa noche por tu presencia. Bendice, Señor, cada hogar en este momento. Se contacta junto con nosotros. Que tu palabra llegue, Señor, a cada vida, a cada corazón. Usa tu espíritu, usa tu palabra, mueve nuestra voluntad, abre nuestro entendimiento. Queremos entender tu palabra para llevar fruto para tu gloria, porque tú dijiste, Señor Jesús, nombre de nuestro Padre glorificado cuando llevamos fruto. Te damos gracias esta preciosa noche, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Una verdad muy importante que debe plasmarse en nuestra mente y en nuestro corazón
es la siguiente: el Evangelio es bendición. El hombre fue bendecido desde el principio, fue creado bajo bendición. Es muy importante entender eso. Aleluya. El Evangelio no es una simple religión, como lo hemos dicho 1000 veces y lo vamos a tener que seguir diciendo para que no quede ninguna duda al respecto. Amén. El Evangelio es bendición. Es un pacto de bendición al hombre. Amén. Porque cuando leemos la palabra, vemos que el hombre fue creado bajo bendición. Amén. Y le fue dado completa autoridad. Bajo esa bendición tenía completa autoridad. En el pasaje que leímos es claro. Amén. Lo que el Señor dice. Verso 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Aleluya. Dice el verso 27 que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y luego en el siguiente versículo los bendice el Señor y les dice: llenad la tierra y sojuzgadla. Y vuelve a decir: señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, entonces aquí hay dos cosas muy importantes: bendición y autoridad. El hombre fue creado bajo bendición y bajo esa bendición tenía total autoridad sobre la creación. El sueño de Dios era que Adán convirtiera la tierra en un paraíso, en un Edén, que se multiplicara y fructificara, no con una naturaleza caída. La idea de Dios no fue que la tierra estuviera llena de seres humanos con una naturaleza caída, sino de seres humanos con una naturaleza divina. El hombre a imagen de Dios. Aleluya. Ahora dice el verso 27 que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y lo bendijo Dios. Y la bendición fue fructificar y multiplicar. El hombre fue creado bajo bendición. La bendición, la palabra bendición no es un saludo. El vocablo bendición no es un buen deseo. Cuando alguien es bendecido, no le están diciendo o deseando que le vaya bien nada más. El término bendecido viene, amén, del hebreo braka, que literalmente significa con poder para ser fructífero, con poder para ser productivo o creativo. Amén. Entonces, la bendición no es un saludo, la bendición no es un buen deseo del corazón. La bendición es algo que se proclama de parte de Dios por medio de Dios mismo o a través de alguien que tiene autoridad sobre otro, sobre otra persona, sobre un ser humano, sobre una familia, sobre un ministerio, sobre una nación. Aleluya. Y cuando esa bendición es declarada, Dios desata, Dios derrama la capacidad para que ese individuo, esa familia, esa congregación, esa nación pueda hacer lo que se está declarando para la gloria de Dios. Entonces, cuando Dios le dijo al hombre: fructificad y multiplicaos, entonces el hombre recibió la capacidad de multiplicarse para la gloria de Dios. Y tenía total autoridad. Ahora, causa de la caída, causa del pecado, amén, el hombre perdió esa autoridad y perdió esa
esa bendición. Amén. Entonces, lo que se perdió por el pecado no fue religión. Lo que se perdió a causa del pecado fue la bendición y la autoridad. Ahora, eso es lo que Dios está restaurando principalmente en la vida del hombre a través de Cristo. Amén. A través de Cristo, todas las cosas que fueron afectadas por el pecado están siendo restauradas para la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, la causa del fracaso de Adán fue la desobediencia. Entonces, la desobediencia nos lleva a la ruina. La obediencia nos lleva a la vida y a la bendición. Amén. Esto es importante tomarlo en cuenta porque a veces nosotros, cuando oímos hablar de pecado, inmediatamente nos vamos a los pecados sexuales, adulterio, fornicación, lascivia, o los pecados inmorales. Nos vamos al robo, al fraude, a la mentira. Pero algo interesante notar aquí es que Adán no robó, Adán no hizo fraude, Adán no cometió adulterio, Adán no cometió fornicación. Amén, muy interesante y muy importante notar esto. Y esto es importante para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, si queremos caminar en la bendición de Dios. El pecado de Adán fue desobedecer el mandato de Dios, y eso es pecado. Amén. Si usted no me cree, pues leámoslo en Santiago capítulo 4, verso 17. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Santiago 4, 17. Oiga esto. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. Que olvidémonos no estoy adulterando, no estoy fornicando, no estoy robando, no estoy haciendo fraude. No, si estás desobedeciendo la palabra de Dios, estás en pecado, bíblicamente hablando. Puede ser que no estés fuera de la salvación. Puede ser que no estés fuera de la iglesia. Puede ser que no hayas perdido tu fe. Pero si estás en desobediencia, estás fuera de la bendición. Una cosa es ser salvo y otra cosa es ser bendecido. Una cosa es ser salvo y otra cosa es tener autoridad. El fracaso de Adán fue no permanecer bajo la bendición. El fracaso de Adán fue salirse de la bendición a causa de la desobediencia. Ahora, por eso es que es importante nosotros, mi amado hermano, obedecer la palabra de Dios. Es importante que nosotros nos mantengamos obedeciendo la palabra de Dios. Amén. La palabra pecado básicamente quiere decir violar el mandato divino. Esa es la definición de pecado más clara y más simple que podemos encontrar. Amén. Violar el mandato divino es pecado. La obediencia conduce a la bendición, la desobediencia conduce a la ruina. Ahora, a través del Evangelio y a través del postrer Adán, cual el apóstol Pablo llama a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5, en el capítulo 15 del libro de Romanos, amén, Dios está restaurando todas las cosas, porque así como por la desobediencia de un hombre entró la muerte y la maldición, por la obediencia de otro entró la vida y la bendición el hombre
para la gloria de Dios. Veamos en el libro de Romanos capítulo 5, verso 18 en adelante. Dice la palabra de Dios: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque, oiga esto, porque como por la desobediencia fue el problema. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí entendemos el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es restaurar al hombre lo que perdió. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La bendición, la autoridad. Aleluya. ¿Qué se había perdido? Los beneficios que el hombre tenía como hijo de Dios. Eso es lo que se había perdido. Amén. Eso es lo que Jesús vino a salvar, lo que se había perdido. Amén. La comunión con Dios, el alma del hombre. Aleluya. Entonces aquí vemos, hermanos, lo importante que es la obediencia. Lo importante que es la obediencia. Y me temo que hay muchos cristianos en este tiempo en desacuerdo con la palabra de Dios. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Amén. En el capítulo 3 vemos cómo Satanás, amén, que es inteligente, que es sutil, indujo a Eva a comer del fruto prohibido y por consiguiente a Adán también. Entonces lo primero que nosotros debemos cuidar es, mi amado hermano, en estar en obediencia a la palabra, en estar de acuerdo con lo que Dios ha establecido. Amén. Muy importante esto. Note que sutilmente Satanás lleva a Eva a codiciar el fruto prohibido. Amén. Dice la palabra de Dios que la serpiente era astuta, era sutil, más que todos los animales del campo que estaban en el Edén. Amén. Insinúa que Dios había dicho que de ningún árbol del huerto podrían comer. Amén. Pero la mujer aclara que no, que Dios había dicho que de todos podrían comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora que estaba en medio del huerto. Amén. Cuando usted lee el pasaje, pareciera ser que Eva no había visto este árbol. Amén. Dice el verso 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Y el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, pareciera ser que Eva no había visto el árbol anteriormente. Pareciera ser que no se había atrevido a acercarse. Pareciera ser que la serpiente la guió hasta donde el árbol estaba, porque el verso 6 dice que lo vio, no lo había visto antes. Si lo hubiera visto antes, hubiera sabido que era agradable. Si lo hubiera visto antes, hubiera sabido, amén, que era codiciable. Amén. Pero sin embargo, hasta el versículo 6 dice que la mujer ve el árbol y ve que es agradable, que es árbol codiciable. Amén. Y cuando la codicia, amén, la alcanza, viene la mujer y
toma del árbol el fruto prohibido. Da comer a su marido, Adán, y ambos caen en pecado. Ahora, el problema fue la desobediencia. Y el problema fue no guardar la palabra de Dios. Ahora, mis amados hermanos, no solo Dios habla. Debemos tener cuidado lo que oímos, lo que leemos. Amén. Tenemos que escudriñar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. No solo Dios habla. El diablo también habla. El corazón del hombre habla. Por eso tenemos que ver, hermano, y discernir las cosas que oímos, las cosas que vemos, las cosas que leemos. Sí, en el huerto del Edén Dios hablaba, claro, pero como vemos en la palabra de Dios, también Eva hablaba, también Adán hablaba y también el diablo hablaba. Entonces es importante discernir lo que nosotros, repito, vemos, lo que oímos, lo que leemos, a la luz de la palabra de Dios, y lo vital para mantenernos bajo la bendición es obedecer la palabra. Dije hace unos minutos, me temo que en este tiempo que vivimos hay muchos cristianos en desacuerdo con la palabra de Dios. Ellos creen que están bien porque dicen no estoy adulterando, no estoy fornicando, no estoy robando, no le estoy haciendo mal a nadie. Pero la pregunta de esta noche a tu vida es, ¿estás de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Estás obedeciendo lo que la Biblia dice? ¿Estás haciendo en tu vida lo que la palabra de Dios manda? Porque si no lo haces, estarás fuera de la bendición. Estarás fuera de la bendición. Amén. Y eso significa que tu vida será bastante difícil en lo que respecta a los aspectos de la vida práctica, porque la bendición de Dios es la que trae salud, la que trae prosperidad, la que trae vida abundante. Amén. La bendición de Dios es la que marca la diferencia en la vida del hombre. La vida de la gente de la Biblia, que era gente ordinaria igual que nosotros, pasó a ser extraordinaria porque Dios intervino en su vida. Otras palabras, porque Dios los bendijo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces note que después que el hombre cae y el pecado se extiende por la faz de la tierra, a tal grado que Dios tiene que traer un diluvio. Si vemos ahí mismo en Génesis en el capítulo 9, después que Dios trae juicio sobre el diluvio y escoge a la familia de Noé para preservar la raza humana, viene Dios y vuelve a bendecir al hombre de nuevo. Lo que le dijo a Adán al principio, en el capítulo 1, se lo vuelve a decir a Noé después del diluvio en el capítulo 9. Y en el capítulo 9 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces es claro, mi amado hermano, la bendición se mide en términos de fruto. La bendición se mide en términos de multiplicación. La bendición se mide en términos de bienestar general, no material nada más, completamente, empezando por lo espiritual. Amén. Ese fue el problema. Ahora, ¿por qué el Evangelio es la solución a las necesidades del hombre y el único camino de restauración completa? Porque el origen fue espiritual, el origen del problema fue espiritual, el origen del problema no fue una pandemia, el origen del problema no fue una crisis financiera, el origen del problema no fue el desempleo, el origen del problema no fue un virus, el origen del problema fue espiritual, la desobediencia al mandato de Dios. Entonces, así como por la desobediencia entró la muerte, entró la maldición, entró la pobreza, entró la enfermedad. Aleluya. Amén. Así también por la obediencia de otro. Aleluya. La obediencia es lo que restaura las cosas. Amén. Así por la obediencia de otro, nuestro amado y glorioso Señor Jesús, entró la vida, la salud, la prosperidad, la libertad, el gozo, la paz, la vida eterna. Entonces el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Entonces vemos que la bendición es fructificada y multiplicada. La bendición es ser fructífero. Ahora,
nuestro reto, podríamos decir, o nuestra meta, nuestra labor, que le queramos llamar, está en no salirnos de la bendición. No te salgas de la bendición. No caigas en desobediencia. No vivas el evangelio según yo, porque ese no te vaya a conducir a absolutamente nada. El evangelio según yo te va a llevar fuera de la bendición. Y repito, yo no estoy hablando de que te vas a ir al mundo, o que te vas a perder, o que ya no vas a ir a la iglesia, o que esto y lo otro, o que vas a ir a darle rienda suelta a la carne y que vas a caer en pecado. No, hermano amado, no estamos, no necesariamente, pero tampoco vas a estar bendecido. Tenemos que entender la diferencia entre ser cristiano y tener vida abundante. Puede ser cristiano de desierto. Los israelitas eran pueblo de Dios y estaban en el desierto. Y el desierto lo que había era un poco de escasez, aunque Dios le suplía su necesidad. Lo que había era sol, rigor, cansancio. Amén. Dios estaba con ellos, pero esa no era su heredad. Su heredad era la tierra de Canaán, una vida abundante. Entonces estaban ya a salvo de Egipto, estaban a salvo de la amenaza del faraón y el pueblo de Egipto. Eran libres, pero no estaban gozando del fruto de la tierra. Amén. Eran libres, pero todavía tenían muchas cosas con las que batallaban físicamente e interiormente, en sus mentes, en sus corazones, en su vida cotidiana. Aleluya. No estaban disfrutando la heredad que Dios les había prometido. Amén. Leí una vez una ilustración que la menciono seguido, me gusta mencionarla porque me llamó mucho la atención cuando leí esto acerca de un hombre de Dios que volaba una vez, y dice él que mientras volaba sobre las nubes vio una apertura y el sol brillaba, y él le dijo al Señor: Señor, allá está brillando el sol. Y él oyó una voz clara que dijo en su corazón: no. Y dijo él: pero ¿cómo no? Si yo miro claramente que ahí el sol está brillando. Dios le volvió a decir: no, el sol está brillando en todas partes. Que el lugar que tú ves está disfrutando de los rayos del sol porque pueden penetrar hasta donde ellos están. Esa es la diferencia, le dijo. Pero el sol está brillando en todas partes. Así es la bendición. La bendición para el pueblo de Dios está allí. El apóstol Pablo dijo en el libro de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ya fuimos bendecidos. El hombre fue bendecido desde el principio, ya fuimos bendecidos. El problema es que desobedecemos. Ya fuimos bendecidos. A veces nosotros la pasamos: Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Ya fuiste bendecido. Ahora, para que esa bendición se manifieste en tu vida, hay algo que tienes que hacer: caminar en obediencia. Caminar en obediencia. Las palabras célebres de Samuel a Saúl: se complace tanto Jehová en los sacrificios como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Obedece la palabra de Dios.
Sujétate a la palabra de Dios. Rechaza todo aquello que te pueda insinuar o llevar o conducir a ir en contra de lo que la palabra de Dios enseña, contra lo que Dios ha establecido. Amén. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, no solo por la pandemia, sino la pandemia ha afectado en realidad todos los círculos y los aspectos de nuestra vida. La pandemia ha afectado las finanzas, la pandemia ha afectado a las familias, la pandemia ha afectado a las escuelas, amén, la política, etcétera, etcétera. Cuando yo camino obedeciendo la palabra de Dios, cuando yo camino declarando la palabra de Dios y actuando conforme la instrucción que el Espíritu Santo me da, voy a ser libre de cualquier crisis. Podré pasar por medio de la crisis, pero saldré adelante y saldré victorioso. Se cumplirá lo que dice la palabra de Dios: cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Amén. Usted quiere estar seguro de atravesar esta crisis, quieres estar seguro de que atravieses este periodo de prueba, quieres estar seguro que vas a pasar al otro lado en victoria. Entonces tienes que hacer esas tres cosas muy importantes. Tienes que creer la palabra de Dios, tienes que declararla constantemente para que tu fe se mantenga y no se esfume. Por eso es que cuando nosotros estamos en los servicios nos sentimos alias el uyuyuy, porque estamos bajo el impacto de la palabra, de la unción. Pero cuando salimos de ahí y nos vamos a nuestros hogares, a veces no hemos llegado ni al carro del parqueo, cuando ya estamos otra vez en la misma incertidumbre, en el mismo negativismo, en el mismo desánimo. ¿Por qué sucede eso? Porque no declaramos la palabra. La única manera de mantener la fe es constantemente declarar, amén, y proclamar lo que la Biblia dice. Por eso le dijo Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él. Meditar quiere decir pensar, amén, escudriñar, aleluya, discernir, tomarla en cuenta en todo momento. Que se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Amén. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Ahí está. ¿Quieres atravesar una crisis en victoria? No es muy complicado. Cree la palabra de Dios, confiésala, declara constantemente y obedece a la instrucción y la guianza del Espíritu Santo. Amén. Y el Dios de paz estará contigo y te dará victoria para la gloria de su nombre. Aprendamos a obedecer. Aprendamos a someternos a la palabra de Dios. ¿Quieres resistir al diablo? De la misma forma dijo el Señor en su palabra: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El que quiere autoridad necesita estar en obediencia. Amén. No te enfoques nada más en el ayuno y en la oración, sino obedece. La obediencia es mejor que los sacrificios. Con esto no queremos decir que no ores, no ayunes, no. Por supuesto, son armas poderosas que el Señor nos ha dado y debemos usar. Pero la desobediencia las anula. La desobediencia las anula. Dios quiere que hagamos esas cosas, pero prefiere la obediencia. Y si practicas el poder del ayuno y la oración en obediencia a la palabra, tendrás el favor y el respaldo de Dios incondicional para la gloria de su nombre. Amén. Así es que, mis amados hermanos, tenemos el reto.
obedezcamos la palabra, no nos salgamos de la bendición. Y no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor y no importa cuánto tiempo esta pandemia dure, la mano de Dios estará sobre nosotros, dándonos victoria, guardándonos, fortaleciéndonos, proveyéndonos. La palabra de Dios no está condicionada. Las bendiciones de Dios no están condicionadas. Y es necesario declarar la palabra y proclamarla, porque eso es a lo que el Espíritu Santo responde. El Espíritu Santo solo responde a la palabra de Dios. No responde a las quejas, no responde a los gemidos. Amén. No responde, hermano, ¿qué le puedo decir? A que yo me esté lamentando en los lamentos. Amén. Mucho menos de la rebeldía. El Espíritu Santo, que es quien está bregando con nosotros directamente en esta era que vivimos, que es la era del Espíritu, responde a la palabra de Dios. Por eso es que es importante declararla. Amén. Es importante proclamarla para la gloria del Señor en toda circunstancia, en toda situación, y estaremos bajo la bendición. Y ahí seremos fructíferos. Y ahí tendremos el poder y tendremos, hermano amado, la autoridad para ser productivos para la gloria de Dios. Por un punto más, ¿cómo se transmite la bendición? Hablando. Por eso el lenguaje es muy importante. En el servicio de Santa Cena hablamos un poquito de los aspectos que nos ayudan a tener una interacción con nuestro Padre Celestial, de manera que su poder se manifieste en nuestra vida. Hablamos de la mentalidad, de la fe, de la visión, de la oración, del lenguaje. Amén. ¿Cómo se transmite la bendición? Hablando. Por eso los patriarcas hablaban. Entonces al principio dije que la bendición no es un deseo de bienestar. La bendición, cuando es declarada por alguien que tiene autoridad, es algo que va a suceder en la vida de esa persona, como cuando Melquisedec bendijo a Abraham, dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Cuando Melquisedec declaró esa palabra sobre este hombre, encima de las promesas que Dios le había dado, la tenía hecha. Porque Melquisedec no estaba diciendo: Abraham, que te vaya bien, deseo que te vaya bien, ojalá que en todo Dios te ayude. No, Abraham, Melquisedec estaba diciendo que todo lo que se había proclamado sobre Abraham iba a suceder. Amén. Que Abraham estaba bendecido para la gloria de Dios. Y nosotros alcanzamos esa bendición del pacto abrámico a través de nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo, si tenemos fe. Y acuérdese que la fe está condicionada a la obediencia. El que obedece tendrá fe. Amén. Y el que tiene fe obedecerá para la gloria de Dios. Aleluya. Mi amado hermano, el deseo de Dios es lo que expresa San Juan a Gayo, la tercera epístola de San Juan. Amado, yo deseo que en todas las cosas seas enriquecido y que tengas salud, así como prospera tu alma. El problema fue espiritual, la solución es espiritual. Amén. Si la caída del hombre causó estragos, la obediencia del Hijo de Dios trae restauración, vida y liberación para la gloria del Señor. Amén. Oremos esta preciosa noche, mis amados hermanos. Demos gracias a Dios. Y donde estamos, pidamos un espíritu de obediencia. Pidamos, hermano, que Dios nos dé la gracia para
hacer lo que Él manda en su palabra, para no ignorarla, para no pasarla por alto, para no salirnos de la bendición. Amén. Sino que nuestra obediencia permita el Señor pueda bendecirnos abundantemente, sin estorbos, sin impedimentos, para la gloria de su nombre. Padre, te damos gracias esta preciosa noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Glorifica tu nombre en nuestras vidas. Oramos por un espíritu de obediencia. Lleva todo pensamiento, Señor, toda actitud cautiva en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús, danos la gracia para hacer lo que tú mandas en ella, Señor. Que no nos salgamos de la bendición, que no fracasemos como Adán fracasó. Que a través de tu Espíritu, que nos guía a toda verdad y justicia, podamos, Señor, siempre ser guiados. Podamos obedecer las instrucciones de tu palabra, la instrucción de tu Espíritu. Es el que nos conducirá siempre a una vida abundante. En el nombre de Jesús. Señor, todos aquellos que nos hemos desviado de tu palabra, ahora oramos para que tú nos des la gracia y la capacidad de volver, Señor, a la obediencia, de volver a practicar los mandamientos, los estatutos que tú has establecido para bendición de nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Un abrazo, mis amados hermanos, y vemos el día de mañana, domingo, nuestro servicio dominical de 2 de la tarde. Le esperamos. Bendiciones. Hasta la próxima. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Quiero adorarte y servirte. Quiero adorarte y obedecerte. Quiero adorarte y someterme a ti, Señor. Andar en tus caminos y hacer tu voluntad, no la mía, sino la tuya. Yo quiero caminar en tus caminos y hacer lo que tú quieres. Te rindo mi voz.
más la obediencia que los muchos sacrificios. Tú dijiste, corazón humilde, corazón entregado, es agradable a ti, Señor. Yo quiero ser un adorador, que te adore en espíritu y en verdad. Yo rindo a tus pies todos mis planes, todos mis proyectos, todo lo que soy. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Hágase tu voluntad aquí en la tierra